موضوع جليل جدا. 17 يبرو 17/5/2013. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. Peligro de atentado en Bruselas, similar al de París, en distintos escenarios y con varios comandos con armas y explosivos. El Estado Islámico es una amenaza internacional. No pregunta si somos del norte o del sur, de izquierdas o de derechas, para matarnos. Que evite los transportes públicos, los aeropuertos, las aglomeraciones de los centros comerciales. El Estado Islámico ha pedido a sus seguidores que lleven a cabo atentados con explosivos caseros en las zonas más turísticas de Nueva York y Las Vegas. No hay, se asegura, ninguna evidencia de ninguna amenaza, de esas amenazas en concreto, pero... El ISIS ha logrado controlar a lo largo de estos meses vastas zonas, territorios de Oriente Medio, en Siria, en Irak. Suicidas también en la discoteca cuando empieza el asalto policial a la sala para liberar a los rehenes. Para ellos somos culpables, somos infieles por el mero hecho de ser libres y por eso merecemos morir. Han adquirido una capacidad moderna propagandística brutal y también tienen una capacidad técnica operativa, militar, dirías, extraordinaria. El yihadismo no es una ideología, es una ideología, no es una religión. La amenaza más grave para Occidente. El yihadismo odia la libertad. Y actúan de forma impredecible. Cuando dejan de matar nos relajamos, nos parece que se han ido, pero nunca se marcha. Nosotros tenemos que tenerlo presente, ellos siempre están preparando su próximo atentado. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. Todos los datos que tenemos desde todos los puntos posibles nos muestran que en realidad el terrorismo no es una amenaza tan fuerte. El hecho está en que si miramos las estadísticas y nos fijamos en la historia del terrorismo, vemos que los terroristas han matado a 3.000 personas al año en todo el mundo en los últimos 45 años, lo que en términos reales equivale a menos de la cantidad de personas que mueren por suicidio. Por ejemplo, en algunos años, menos de la cantidad de personas que han muerto ahogadas en una bañera. En Estados Unidos ha habido periodos muy largos en los que han muerto más personas por impacto de un rayo que por el terrorismo. En Europa mueren más personas a causa de una alergia a los cacahuetes que por el terrorismo. Así que, considerando toda esa información, creo que es justo decir que el terrorismo no es la amenaza masiva y apocalíptica que los medios de comunicación, los políticos y algunos expertos en terrorismo aseguran que es. Ni de coña. La gente no busca libertad. Busca límites, reglas. Protección de invasores y de sí mismos. La gente necesita un líder que pueda darles ambas cosas, apoyo y límites, para mantener el caos a raya. Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. C'est-à-dire que celui qui n'est plus dans la norme, qui peut avoir un comportement déviant, qui peut parfois même être au-delà de la loi, peut être assimilé à un terroriste, ce qui, là, est une atteinte grave aux libertés. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors?
Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Muy buenas noches. En ausencia del director Luis Hermes Ruiz, que se reintegrará el próximo sábado, voy a coordinar este programa y hemos escogido el tema del terrorismo en todas sus formas. Terrorismo internacional, el terrorismo nacional, orígenes del terrorismo, razones de la existencia del terrorismo. Y para ello he invitado a Michel Maya, que es egresado de la carrera universitaria de Gobierno y Relaciones Internacionales y ha sido profesor en estos temas de relaciones internacionales, ha sido concejal de Cali y un estudioso y analista político que además tiene un programa en redes sociales muy interesante que se llama Coordenada y por lo tanto es un gran argumentador y vamos a tratar de entonces explorar aspectos del terrorismo a raíz del hecho terrorista en la Escuela de Policía General Santander. Colombia ha tenido muchas épocas de terrorismo y terrorismo practicado por las guerrillas y terrorismo practicado por la mafia y terrorismo practicado por los paramilitares. Entonces vamos a mirar todas esas matizaciones. Estábamos viendo un video donde aparece el expresidente de Francia, François Hollande, a quien le correspondió en el año 2015 el ataque a la revista Charlie Hebdo en enero del 2015 por parte de islamistas que buscaron asestarle un golpe a los caricaturistas porque estaban burlándose de Mahoma y murieron 15 periodistas en ese hecho. Luego Hollande tuvo que enfrentar como presidente ataques terroristas muy fuertes que lo llevaron a decretar el estado de excepción. Sobre el terrorismo internacional, pues hay muchas formas de apreciarlo, o sea, de evaluarlo, porque se inicia el terrorismo en la década del 50, a finales de la década del 50, en Palestina, ante la imposibilidad de los palestinos en las confrontaciones con los israelíes frente a la ocupación territorial, la imposibilidad de sostener una lucha armada que la están haciendo como ejército irregular, o sea, prácticamente como una guerrilla. Al ser bombardeados y ellos no tener aviación, acudieron al terrorismo como una forma de guerra asincrónica para enfrentarlo. Y desde finales de la década del 50 hasta hoy el terrorismo se ha transmutado, se ha desdoblado, tiene muchas características del terrorismo internacional, ¿sí? Pasó al terrorismo global en el año 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, al hiperterrorismo, y tenemos terrorismo de lobos solitarios o suicidas o terroristas aislados de la yihad islámica, terrorismo religioso, hay terrorismo de muchas clases.
hasta que en el 2014 aparece el Estado Islámico, que también vamos a mencionar. Sobre ese contexto, Michel, una valoración general del fenómeno del terrorismo y sus causas. Bueno, profesor Ramos, pues buenas noches primero para todos, todas conectados en este sábado, además de antesala astronómico que vale la pena que le prestemos atención, ¿no? Vamos a tener la noche de mañana y probablemente, sí, mañana domingo, vamos a tener probablemente lo que llaman el efecto de la luna roja, y el lunes muy probablemente vamos a tener el primer eclipse de luna del año. Entonces vale la pena estar atentos. Profesor Ramos, yo creo que usted hizo un contexto importante sobre lo que es el terrorismo y de alguna manera sus distintas facetas. Yo quisiera referirme a lo que marca el índice global de terrorismo, que es un índice que lo vienen desarrollando con fuentes terciarias, algunas primarias, el Instituto para la Economía y la Política y la Paz. Lo viene desarrollando desde hace varios años, y lo que hace es una medición de qué está pasando con el terrorismo en el mundo. Y hay algo que paradójicamente, versus las cifras, versus el impacto que tienen los ataques terroristas de distinto tipo, las cifras demuestran que hoy estamos mejor que ayer en materia de terrorismo. Las cifras demuestran, por ejemplo, que el año pasado decrecieron los ataques terroristas en un 27% en el mundo. Decrecieron. Colombia se mantuvo estable, pero se mantuvo estable el año pasado teniendo presente que Colombia había logrado un acuerdo de paz con la guerrilla, con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces ya veníamos con un proceso de cierta estabilidad donde las cifras que teníamos, que eran relativamente altas, y hacíamos parte de los 15 primeros países con más ataques terroristas y muertes por ataques de terrorismo, porque son dos cosas distintas. Una cosa son los ataques, otra cosa son el nivel de muertes. Hay ataques que pueden no tener muertes, pero pueden tener un gran impacto en la opinión pública. Pero Colombia se mantuvo estable dentro del grupo de los primeros 50 países en materia de terrorismo. Pero hay algo interesante. Frente al año 2014, donde tuvimos un pico global de ataques de terrorismo, tenemos una reducción de más del 44% en los ataques y en las muertes por terrorismo. El año pasado, para colocarles un ejemplo, según el índice global de terrorismo, tuvimos en el mundo 18.814 muertes por ataques terroristas. En el caso de Colombia, por ejemplo, se calculan cerca de 100 ataques, y esos 100 ataques que se calcula que en Colombia causaron cerca de 59 muertes. Uno diría, bueno, pero 100 ataques, yo no recuerdo el año pasado 100 ataques. Lo que pasa es que ahí en este índice se mide carros bombas, se miden secuestros, torturas, algunas tácticas particulares, asesinatos extrajudiciales que se contabilizan. Esto para decir que aparentemente la situación es catastrófica, pero lo que demuestran las cifras es que estamos cada vez mejor. De hecho, cuando se revisa, por ejemplo, la situación del Estado Islámico, de ISIS, o lo que ha venido pasando con Boko Haram, que terminan siendo los dos grupos terroristas más fuertes que tenemos hoy en el planeta Tierra, las cifras también tienden a decrecer, porque vienen perdiendo capacidad política, capacidad militar y capacidad económica. Llama la atención que el índice global de terrorismo, por ejemplo, en el informe del Instituto para la Economía y la Paz, plantea que en Europa Occidental y en Norteamérica comienza a verse un leve crecimiento en los ataques de terrorismo. Es un leve crecimiento que está conectado con el avance de las extremas derechas, de los discursos de extrema derecha. Y creo que ahí debemos aterrizar a Colombia. El crecimiento de los discursos de extrema derecha tiene una profunda correlación con el aumento del terrorismo en Europa Occidental, en Norteamérica y hoy en Suramérica. Bueno, frente a ese aspecto, yo puedo decir
que inclusive la xenofobia y la islamofobia en Europa están relacionadas de alguna manera con el terrorismo. Es decir, la presencia del terrorismo o los ataques terroristas, así no sean tan mortales como planteaba el investigador al comienzo del video, o sea, que no produzcan más muertos que algunas enfermedades, quiero decir. Lo que pasa es que hemos avanzado, porque recuerda el profesor Ramos, siempre lo interrumpo, que en los años 60, 70, inclusive en los 80, grupos como la Bander Meinhof, ¿no? la banda roja, ¿sí? Eran famosos por la espectacularidad y la cantidad de asesinatos que lograban en un ataque. Entonces, digamos que versus a eso es que se dice, hombre, ha bajado, ¿no? Ya, correcto. Pero respecto a digamos, a las reacciones de mucha población europea en los diferentes países respecto a musulmanes y los provenientes de otras naciones en la inmigración o vía de refugiados, la xenofobia, o sea, el odio a los extranjeros que se ha pronunciado y que ha imposibilitado que la ONU atienda a los refugiados y que algunos primeros ministros o gobernantes como Víctor Orbán en Hungría o como en Italia lo está haciendo quien ejerce el poder ahora, esta fracción de la Liga del Norte, rechacen la llegada de personas y no cumplan las cuotas de refugiados que tienen los pactos internacionales, se debe a que el terrorismo se ha expandido, no crecido como usted lo explica, sino expandido el temor a que quienes figuran como refugiados se encuentren algunos terroristas infiltrados. O es una excusa o es una realidad, pero hay una conexión entre el aumento de la xenofobia con la excusa del terrorismo. Ahí el índice global, por ejemplo, este estudio anual que hace el Instituto para la Economía y la Paz, plantea algo interesante, y es que si bien las cifras demuestran un decrecimiento de los ataques terroristas, sí muestra una ampliación territorial de los ataques. Me explico. Lo que muestra el informe del profesor Ramos es que si bien hoy tenemos menos muertes, hoy se presentan más ataques en más lugares del mundo. El índice mide 169 países y lo que muestra es que el año pasado en más de 99 países hubo al menos un ataque terrorista, cosa que no pasaba. Antes había una profunda concentración en unos países. De hecho, las cifras demuestran que el 99% de los ataques y de los muertos por terrorismo en los últimos 17 años estaban profundamente correlacionados con países en conflicto. Eso explica por qué Siria, por qué Irán, por qué Afganistán, por qué el caso de Colombia, ¿sí? Sierra Leona, para colocar unos ejemplos específicos, tenían esas cifras tan elevadas. Lo que muestra también el informe es que esto comienza a cambiar. Ahora, usted dice algo muy importante, profesor Ramos, los fenómenos de rechazo, los regímenes que presionan en algún sentido a la población o los discursos que tratan de movilizar a partir de la emoción, y una de las emociones más poderosas es el miedo, es el rechazo, tienen como efecto directo reacciones violentas que pueden conllevar a fenómenos terroristas, ¿no? Como, digamos que de alguna manera la presión y la imposibilidad de encontrar acuerdos en el escenario político, que es el escenario donde nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Al no ponernos de acuerdo, al no sentir que existe una posibilidad de acuerdo, digamos que se rompe la posibilidad por el lado más fino, y ahí entonces es donde los fenómenos terroristas comienzan a tener asidero. Porque finalmente 2 o 3 personas organizadas queriendo llevar un mensaje pueden generar un impacto que obligue a todo un país a movilizarse, o un nivel de muertos gigantesco, o situaciones tan locas y que ya son fenómenos muy novedosos como lo que sucede en Estados Unidos, de tiroteos donde personas sin ningún motivo aparente
salen y asesinan 10, 15, 20, 30, 40, 70 personas disparando desde un hotel en la ciudad de Las Vegas, o entran a un bar en la ciudad de Los Ángeles, en California, y asesinan a 20, 30 personas, ¿no? Sin un motivo aparente, porque el terrorismo normalmente tiene un motivo específico, una motivación que explica el hecho político que busca el terror. Los norteamericanos a esos ataques súbitos, cuando irrumpe un pistolero en una escuela o en un bar o en un sitio público y ametralla, o en un concierto, y ametralla a muchas personas, lo llaman terrorismo doméstico. Cuando el terrorista, porque ese es un acto terrorista sin ser terrorista, o sea, él no pertenece, es atacante a un grupo terrorista. Han tratado en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Miami, ¿no? También en un ataque de una discoteca LGBTI, ¿no? Trataron de vincularlo y decir que tenía como un origen musulmán, que era un tema de rechazo, pero realmente hasta ahora no han logrado demostrar que estos personajes, que usualmente se suicidan después de los ataques, ¿no?, en Estados Unidos, tengan realmente una finalidad política, ¿no? Sí, muchos de ellos actúan, digamos, por ira o también por odio, ¿no? Y no está probado que todos los lobos solitarios sean pertenecientes al Estado Islámico o a ISIS o al Daesh, que llaman, que es una organización que creció desde el año 2014 en un sector de Siria y en un sector de Irak. Algunos por las redes sí han sido ideologizados, ¿no?, como este atacante del centro musical de LGTBI, pero también se dijo que él actuó porque allí estaba su ex amante y entonces quería era matarlo, pero resulta que mató a otra serie de personas. Pero pues no podríamos entrar en esa clasificación al detalle porque nos desviaríamos de lo teórico, pero los lobos solitarios sí son, evitando las células terroristas que no pueden sostener los terroristas internacionales, sí son algunos miembros del islamismo, o sea, del islamismo como filosofía fundamentalista de ataque en inspiración coránica, y son suicidas y lo hacen inclusive con un camión cuando no tienen armas, como pasó en Niza, es decir, con un camión a arrastrar personas. Lo hicieron también en Alemania, etc. Yo le agrego a los lobos solitarios que sí pertenecen a terrorismo internacional, al terrorismo doméstico aislado norteamericano, que es de personas que tienen odio por quienes los expulsó de esa universidad o de ese colegio, a una forma también de terrorismo lunático. En el libro de terrorismo, en este libro, esa es la última clasificación que hago, digo, que son terroristas lunáticos, pero cometen actos terroristas porque no son delitos comunes, sino que son exagerados y hay muertes masivas. Por eso, pero para terminar este segmento de intervención, yo quisiera retomar una cifra que usted dio, que dijo que en el año 2018 decreció las víctimas por actos terroristas contados todos en el planeta Tierra, en el globo terráqueo, 18.400 muertos. Y el analista al comienzo decía que en promedio los últimos 45 años de existencia se puede, por la división que se hace, contar 3.000 personas anuales víctimas del terrorismo, ¿no? Multiplique 45 años por 3, entonces allí está el número total de víctimas. Pero resulta que en Colombia, donde ha habido terrorismo practicado por las guerrillas, anualmente, sin contar los actos terroristas, hay más de 18.400, llega a 19.000 o 20.000 al año, muertos en las ciudades por violencia común y múltiple, de venganzas, de sicariato, de hurtos, de pandillas, de organizaciones criminales, de asaltos, son
más que esta cifra. O sea, y termino diciendo que si bien es cierto que el terrorismo puede producir menos muertos que otros eventos, no deja de ser algo letal que expande el terror, el miedo en las poblaciones, y que es un problema que no han podido resolver los gobernantes de los países más poderosos del mundo. Y entonces produce más muertos el hambre por hambrunas en África, en Asia, en América Latina, que el terrorismo cada año, pero miles de muertos. Produce más muertos la violencia urbana de las 10 o 15 ciudades más violentas del mundo, entre ellas Cali está como de novena. Produce más muertos el terror estatal, que es el terrorismo de los estados cuando atacan a sus contrincantes, como en el caso de los israelíes aplastando y bombardeando a los palestinos. Producen más muertos las pandemias, ¿no? Las enfermedades generalizadas, y producen más muertos la ingesta de bebidas azucaradas y de carnes procesadas que llevan al cáncer, producen más muertos que los que produce el terrorismo. De hecho, le voy a dar un dato. Producen más muertes los accidentes de tránsito que el terrorismo. Los accidentes de tránsito, según la Organización Mundial de la Salud, es la 8ª razón de muerte en el mundo. En Colombia es la 7ª. Es la 7ª razón. En Cali, solamente, pero pensemos esto, el año pasado tuvimos cerca de 362 personas reportadas como muertas en accidentes de tránsito. El grupo más grande, motociclistas, seguidos por peatones, después ciclistas en bicicleta, ¿no? Que es un número supremamente alto, solamente en una ciudad como Cali, En toda Colombia, la cifra es una cifra aterradora, que llega casi a las 20.000 personas. Entonces, eso es un poco como para colocarlo en perspectiva, ¿no? Porque la reacción de los gobiernos frente a los eventos terroristas pueden generar una oleada de terrorismo, de presión, de segregación, que puede llevar a exacerbar ciertos sentimientos y a profundizar conflictos sociales. Entonces, a veces hay situaciones que no son tan relevantes en el contexto, pero que un fenómeno específico lo vuelve lo más importante, así realmente no sea lo importante. Y ese es el poder real del terrorismo, lo que logra detonar, lo que logra generar, el impacto que produce un hecho aparentemente aislado, que no tiene la trascendencia de las cifras que nos da el profesor Ramos frente a temas de fondo, ¿no? Como los problemas, por ejemplo, de diabetes por el consumo elevado de azúcar, carbohidratos, bebidas azucaradas y demás, de accidentes de tránsito, las muertes violentas en las ciudades y las pandemias, el hambre, las políticas económicas erradas, pero un ataque puede terminar generando una reacción de un gobierno específico que termina exacerbando otras situaciones y cambia la agenda. Esto para significar que hay problemas más graves que enfrentar, pero que el terrorismo sigue siendo a nivel mundial el segundo problema para cualquier gobernante, ya sea de Estados Unidos o de un país europeo o de Rusia o de China o inclusive de los países que no son del norte del mapamundi. Tienen que enfrentar el problema del terrorismo, pero más que todo en Europa, que es el escenario de actuación contra Bruselas, que es el epicentro de la institucionalidad de la Unión Europea, por las retaliaciones de los islamistas, yihadistas del Estado Islámico o Daesh, frente a los ataques que la alianza de los países europeos con Estados Unidos han hecho en la zona por bombardeos. Pero quisiera, usted que es un apasionado y un estudioso del cambio climático, quisiera manifestar aquí ante los televidentes que los problemas de refugiados climáticos
y los desastres que está produciendo el cambio climático por el calentamiento global, los muertos son incontables y de mayor proporción que los que produce el terrorismo, sabiendo que cualquier gobernante en su agenda, llámese Obama, fue el presidente anterior, o llámese Bush, que fue presidente del año 2000 y luego se hizo reelegir, o llámese el señor Donald Trump, aunque no entienda de la problemática del cambio climático, los dos problemas que tiene que enfrentar cualquier gobernante son el cambio climático, que es el calentamiento global, y el terrorismo global. Son esos dos temas, pero los desastres ocasionan más muertes. No estamos justificando, o no estoy justificando en ningún momento la existencia del terrorismo. El terrorismo es un problema que hay que solucionar, pero hay que mirar cuáles son las raíces del terrorismo. Ahora, hay ocasiones donde se utiliza el terrorismo como herramienta para instalar agendas políticas, ¿no? Y ahí es donde es fundamental entender que el efecto del terrorismo depende necesariamente de la reacción, especialmente de la reacción de la opinión pública y del gobierno, o de los gobiernos, de la institucionalidad, porque ahí se marca la pauta. Yo quisiera hacer un hincapié en algo que usted dijo, profesor Ramos, frente a los refugiados que hay en el mundo hoy por cambio climático, que eso para nosotros suena muy raro. ¿Cómo así? Bueno, pues si usted ha estado en el Valle del Cauca y ha sentido en estos días unas tremendas oleadas de calor, pues estamos frente a un fenómeno global de temperaturas extremas, sequías extremas, lluvias extremas. Pero hay lugares en el planeta, como por ejemplo, y les hago la invitación, busquen en Google Tuvalu, con B pequeña, Tuvalu, busquen Tuvalu. Tuvalu es un lugar paradisíaco en el Pacífico, mucho más cerca a Australia que a este lado del planeta. En Tuvalu tenemos ya miles de refugiados que han tenido que irse de Tuvalu porque está inundado. Ya no hay cómo. Se inundó Tuvalu. Y se inundó porque uno de los efectos concretos del cambio climático, del recalentamiento global, es que se alteran los niveles del mar. El nivel del mar comienza a crecer por el deshielo, por los cambios de temperatura, por los cambios de los flujos y la relación del aire con las temperaturas del océano. Y ese cambio de nivel hace que se comiencen a inundar zonas que están más bajas de lo normal. Tuvalu, hoy gran parte del territorio está bajo el agua. Y hay cientos, hay miles de refugiados que vivían en Tuvalu y se han tenido que ir a vivir a otros lugares porque sus hogares están inundados y no hay nada que hacer. No es un tema temporal, no es como una lluvia, como un desastre específico como pasó en el Putumayo, por ejemplo, en Mocoa, donde hay una lluvia torrencial, pero pasada la lluvia vuelve al cauce normal. No, aquí no. Aquí el agua no va a bajar durante mucho tiempo. De hecho, se calcula que puede tomar más de 600 años que pueda llegar otra vez si tomamos todas las medidas indicadas, que no las estamos tomando. Pero eso para decir, profesor Ramos, que hay problemas mucho más profundos, hay problemas que afectan a muchas más personas en el globo, pero el poder del terrorismo es precisamente, y valga la redundancia, que genera un efecto de terror, una situación aparentemente aislada, dispara algo básico en los seres humanos, el miedo. Y este miedo es utilizado normalmente con fines políticos por los que hacen, quienes están perpetuando el hecho terrorista, pero también por organizaciones políticas que se ven beneficiadas gracias a estos actos terroristas. Sí, terrorismo y agendas políticas que usted manifestaba. Es decir, cómo algunos gobernantes del mundo y también criollos pueden concebir la justificación de la lucha contra el terrorismo para perpetuarse en el poder o para tomar medidas extremas y aferrarse más al poder. Es una manera, digamos, como lo hizo George Bush, ¿sí?
cuando declaró el eje del mal, o cuando se empecinó, eso fue una actitud retaliativa para hacerle la parábola de seguimiento a la primera guerra del Golfo Pérsico, donde fracasó el padre de él, o sea, George Bush padre. Entonces se empecinó en el 2003 en invadir a Irak. Y quien más lo animó fue el vicepresidente Dick Cheney. Acaba de salir una película, El vicio del poder, se llama Vice, o sea, vicepresidente Vice, con Christian Bale, que se la traje además, bueno, que yo sé que usted la tiene que haber visto en Netflix, ¿cómo se llama? Sí. En Netflix, pero es cómo alentaron la invasión en el 2003 a Irak, cuando se bombardeó Bagdad, sobre pretexto de que allí habían armas de destrucción masiva. Y resulta que los relatores de la ONU, que eran Mohamed al-Baradei y Joe Blix, un sueco, Mohamed al-Baradei, un egipcio, delegados por la OIEA, que es la organización de seguimiento a las armas atómicas y a la producción nuclear, ya habían certificado que no tenía Hussein esas armas, sino químicos, productos químicos o agentes químicos o armas de menor potencia, como las que destruyó a sus adversarios iraníes y a los kurdos, a los miembros del Kurdistán en la zona que fronteriza de Irak. Pero lo que quería Cheney era apoderarse del petróleo, es decir, es una guerra petrolera una gran excusa, ¿no? La gran excusa eran las armas que tenía Hussein, ¿no? Correcto. Entonces, hay muchas formas de justificar el terrorismo, pero en la lucha contraterrorista, cuando hay intereses económicos también, o de perpetuación del poder. Me planteo entonces, frente a ese miedo que usted expresó, que la población reacciona, se difunde el miedo, hay un temor generalizado en las ciudades que han sido objeto del terrorismo, como Madrid en la estación de Atocha en marzo del 2004, como en Londres en el 2005, y como todos estos escenarios en Bruselas o en París que han sido víctimas del terrorismo, porque los terroristas, desde el punto de vista del terrorismo religioso, hay una confrontación con Occidente que es un choque de civilizaciones que planteaba Huntington, un politólogo norteamericano, en El choque de civilizaciones. Precisamente el libro se llama así, y es que los islamistas más radicales, que son fundamentalistas y que son wahabistas, que es la rama más radical de los islamistas, consideran que todos los católicos y los cristianos, ellos no hacen diferencia, que no creen en el Dios del Islam ni en el profeta de ellos, o sea, ni en Alá ni en Mahoma, son por lo tanto personas susceptibles de convertirse en objetivo militar por impíos. Y eso es lo que pasa en la guerra religiosa con el terrorismo de carácter religioso fundamentalista. Es decir, toda la población, como hacen con los coptos cristianos en Egipto, como hacen con los cristianos que quedan en las zonas musulmanas, ¿sí? Y con los cristianos occidentales en las ciudades europeas, se vuelven objetivo militar en medio de esta guerra religiosa, que sí, que no producen una mortandad tan grande como las epidemias o los desastres que hemos mencionado, pero eso afecta al turismo, afecta a la economía, difunde el miedo. Pero también ustedes saben que hay un extremismo religioso norteamericano
y el que difunden todos los pastores y todas las iglesias, ¿sí?, en América Latina sobre lo que tiene que ser la fe cristiana frente a otras religiones que ellos vituperan o atacan. Ahí, hablando específicamente del terrorismo religioso, hay una motivación específica. La motivación específica es validar su posición, su postura religiosa en una religión que no se practica, es una religión que se vive. Porque a diferencia de los católicos, los musulmanes, los islamistas viven su religión. Y además no existe una clara división, depende de algunas líneas, pero se puede mezclar la religión con el gobierno. Y de hecho una de las alas, las divisiones, tiene que ver con un gobierno de corte religioso. Por lo tanto, se vive la religión, no se practica, sino que se vive permanentemente, y morir en nombre del avance de Alá es una forma de ganar acceso al cielo, ¿no? ¿Sí? Que es una de las interpretaciones que le hacen a unos pasajes del Corán, su libro sagrado. Entonces, estas motivaciones religiosas, también frente a Occidente, un Occidente que no lo comprende, un Occidente que también lo reta, un Occidente también que busca excusas para intervenir con carácter económico, ¿cierto?, que desconoce también de alguna manera la estructura y la lógica islámica, genera un efecto concreto de buscar retaliaciones selectivas a través del terrorismo. Y trato de hacer este hincapié, profesor Ramos, básicamente porque no es lo mismo un ataque terrorista con una finalidad política, como por ejemplo en su momento cuando el ejército republicano irlandés, el IRA, antes del proceso de paz, obviamente, hacía un ataque, que además eran católicos, ¿sí?, no eran protestantes, eran católicos, ¿no? Contra protestantes. Contra protestantes. ¿Sí? El terrorismo que retomó el modelo de las guerras religiosas medievales después de la Reforma Luterana y se volvió en la modernidad, pero son premodernos, grupos terroristas, claro, religiosos. Que además estaban pidiendo autonomía, estaban pidiendo respeto a su creencia, pero tenía una finalidad específica. La finalidad querían autonomía política. ¿Sí está claro? No querían hacer parte del Reino Unido, de Inglaterra, ¿no? Eso es totalmente distinto a un ataque terrorista como el que se vivió en París, por ejemplo, contra la revista Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Ajá, Hebdo. En el año 2014 fue eso. No, en enero de 2015. 2015, eso, muchas gracias. Después de las publicaciones de ellos con cierta crítica hacia los musulmanes, donde lo que se está dando ahí era una expresión concreta de ustedes no pueden tocar esto. Distinto a lo que sucede con ISIS, por ejemplo, con el Estado Islámico, donde hay una reacción versus las invasiones. Bueno, alguien podría decir que si utilizamos el término invasiones estamos haciendo una apología al Estado Islámico, pero bueno, si quieren podemos moderarlo frente a las intervenciones de Occidente en Medio Oriente con intereses económicos específicos y la reacción del Estado Islámico al no tener la capacidad militar de un enfrentamiento uno a uno frente a las intervenciones, es entonces terrorismo selectivo. Ahí volvemos al tema de la clasificación, y ese terrorismo selectivo, como su oposición, que es el terrorismo masivo o el hiperterrorismo, el terrorismo selectivo
puede ser calificado como terrorismo de izquierda en algunos casos, o sea, cuando el enemigo se escoge. Pero hoy hay terrorismo de derecha, ¿no?, que lo practican, o terrorismo blanco, que es el terrorismo mafioso. Pero ese terrorismo selectivo es el inicial, o sea, cuando las guerrillas en algunas partes de América Latina, porque no todas las guerrillas, practicaron o comenzaron a practicar el terrorismo. Por ejemplo, el Che Guevara no era partidario del terrorismo, sino del sabotaje, que es distinto, ¿sí? En el manual que él escribió de guerra de guerrillas, o en lo que reprodujo Regis Debray, que era como el francés que andaba con los guerrilleros y también era un teórico de lo que era la confrontación insurgente revolucionaria con la fuerza insurreccional, o sea, con la guerrilla para enfrentarse al ejército estatal, en este caso el de Batista. Pero el terrorismo luego lo practicaron algunas guerrillas. Y allí hay que hacer la diferencia de que no todos los guerrilleros son terroristas, ni los terroristas nunca han sido guerrilleros. Ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia bien interesante, por ejemplo, en las prácticas de guerrillas famosas en Colombia, como el caso del M-19 versus las FARC versus el ELN, ¿no? El ELN, por ejemplo, en su visión antiimperialista, siempre ha tenido los objetivos, como objetivos militares, los oleoductos, la explotación petrolera, ¿no?, porque es una extracción de lo local que se lo llevan las multinacionales. Entonces siempre ha atacado la infraestructura petrolera, ¿no? Las FARC, por ejemplo, tenía otro modus operandi de algunos hechos muy puntuales militares, como por ejemplo el caso del secuestro de los diputados y posterior asesinato, ¿no? El M-19 en su momento con el golpe del Palacio de Justicia, que ¿no?, fue un acto terrorista, claro, y no habían practicado el terrorismo sino en la toma de la embajada dominicana, claro, pero ellos hacían la guerra de guerrillas. Claro, y era en el caso del M-19 generalmente eran hechos más simbólicos, ¿no? Y por eso, de una manera, el nuevo hecho que tenemos, que nos han dicho que es del ELN, pues deja muchas dudas en la estructuración del hecho concreto de la entrada del vehículo a la escuela, la General Santander, por los errores de seguridad de la escuela, por la rapidez de la investigación, por las dudas que se generan en torno a quién fue quien hizo el ataque material. No tiene sentido que nos planteen que era un gran cabecilla y que ese cabecilla se iba a inmolar, que además es un fenómeno nuevo en el fenómeno colombiano. Un kamikaze. ¿Sí? En Colombia no habíamos tenido ese tipo de actos terroristas, porque inclusive cuando el M-19 se toma el Palacio de la Justicia, ellos no esperaban que se quemara el palacio. Sí, que fue la contratoma. Claro, ellos esperaban quemar, que era el pacto que habían hecho con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar, ¿no?, de quemar los archivos, que dicen que es el acuerdo que firma Iván Marino Ospina, el papá del exalcalde Jorge Iván Ospina, pero no esperaban que se quemara el palacio y que murieran ellos también y todos los magistrados. Producto de la violación del derecho de gentes y del jus cogens y del derecho de guerra, que el que dirige la contratoma pues ordena tirar, o sea, avanzar con los tanques y tirar bazucas, es decir, desproporcionalidad en el uso de las armas y de la fuerza, porque lo que debió de haberse hecho fue lo que se hizo en el gobierno de Turbay con el otra toma terrorista, el asalto a la embajada dominicana, es decir, cercarlos. Que lo dirigió Rosemer Pavón, que fue alcalde de Yumbo, ¿no? Correcto. Que ahora es uribista. Que ahora es uribista. Y Eber Bustamante. Entonces, pertenecía a esa guerrilla y también fue senador uribista. Entonces, ¿qué pasó? Que allá en lo de la embajada dominicana simplemente los cercaron, es decir, hasta cortarle los servicios o no dejar entrar alimentos,
pero ni siquiera Turbay se extremó en eso. Eso se habría podido hacer con el Palacio de Justicia y habrían sido vencidos. Con 1 o 2 meses de permanencia allí se agotan, pero no quemar la vida de las personas, y salvar a los magistrados y la vida de las personas y los civiles, etcétera, etcétera. La diferencia a la que quería llegar es que ETA, un grupo terrorista en España, nunca fueron guerrilleros. El grupo alemán Baader-Meinhof que usted citó no fueron guerrilleros, fueron terroristas. Las Brigadas Rojas en Italia nunca fueron guerrilleros. Es decir, los terroristas no pueden ser guerrilleros porque si no se vuelve un ejército irregular y los bombardean o los atacan o los encuentran. Ellos son células de 2 o 3 personas o solitarios que atacan y que pertenecen a una organización terrorista. No son un ejército visible, son un ejército invisible. Ese es el problema que tienen los gobernantes mundiales frente al terrorismo, que es un ejército que no se ve, que en las guerras mundiales se veían los ejércitos, que en las guerras clásicas, que en las guerras convencionales siempre habían 2 ejércitos, que en el medioevo 2 ejércitos, que en la antigüedad 2 ejércitos, ¿no? Los terroristas no son un ejército, porque si lo fueran, lo que le pasó a los palestinos, pues los acaban cuando eran ejército irregular. Entonces dan una guerra sincrónica. Las FARC, siendo un ejército regular, y esa es la modalidad de la FARC, y lo novedoso de las FARC fueron terroristas al mismo tiempo, pero terroristas saltuarios, o sea, de vez en cuando, no todos los días hacían actos terroristas, sino que hacían era emboscadas y enfrentamientos con el ejército. Y secuestro. Y el ELN, como usted lo explicó, lo mismo, ¿sí? Han hecho terrorismo, pero siguen siendo guerrilla. Los únicos terroristas internacionales que se han vuelto luego guerrillas son los talibanes, y de alguna manera el grupo libanés Hezbollah y el Estado Islámico, sí, porque allá son ejércitos y han enfrentado y han tenido ciudades y pozos petroleros, y en Europa son terroristas, o sea, mandan a terroristas dispersos, pero allá son ejércitos como si fuesen una guerrilla, porque están recuperando el sitio que perdieron en el Tratado de Versalles, que es la recuperación de la zona que era antes de que apareciera Siria, Jordania y todos esos países que produjo el acuerdo entre los vencedores y sobre todo entre franceses e ingleses cuando fraccionaron ese territorio. Hay una anécdota de una frase que se le atribuye a Sir Winston Churchill, ¿no? Antes del té ya he creado varios países, refiriéndose a sentados en la mesa con una escuadra definiendo fronteras en una zona donde esa definición de fronteras arbitraria, sin reconocer a las poblaciones, colocando gobernantes títeres, amigos de las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, o quienes salieron victoriosas, porque todos perdimos de alguna manera, termina generando conflictos que hoy todavía estamos viviendo, ¿no? Y que recrudecen, sí, rebrotan. Claro, por la falta de comunicación. Y ahí, profesor Ramos, yo creo que hay algo importantísimo. Esta mañana tenía la oportunidad de discutir con alguien sobre eso y me hizo una pregunta, me dijo, oiga, ¿cuánto tiempo duró el proceso de paz con el ejército, con el IRA, con el ejército republicano irlandés? ¿Cuánto tiempo duró la negociación de paz con la ETA? ¿Sí? Dije, bueno, mire, yo no recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo que los dos fueron procesos que pudieron haber tomado más de 10, 15 años lograr llegar a un acuerdo. Lo digo, profesor Ramos, porque no podemos declinar en el propósito de lograr un acuerdo de paz con las guerrillas que tenemos en Colombia, y en este caso el ELN como la segunda guerrilla después de las FARC más importantes que tenemos. Es fundamental, porque cuando usted tiene un grupo organizado y tiene la posibilidad de sentarse con ellos, es mucho más fácil para el Estado desarticular un grupo que desarticular múltiples organizaciones autónomas dispersas. No es lo mismo. No es lo mismo que el Estado pueda enfrentar
unas organizaciones concretas a cientos de organizaciones por todo el país, extorsionando, haciendo secuestro selectivo, haciendo asesinatos extrajudiciales, traficando con droga, con esmeraldas, con coca. En ese sentido es fundamental que mantengamos el propósito de mantener abierta la posibilidad de una negociación. Eso no implica que el Estado no debe tener una postura contundente, claro que sí, pero hay que abogar siempre por eso, porque de lo contrario, estos hechos terroristas aislados, y digo aislados por lo concretos, ¿no? Que son actos de guerra, en una guerra son actos de guerra de corte terrorista, ¿cierto? Pero son actos de guerra durante la guerra, ¿sí? Debemos ser capaces de entender que hacen parte de la lógica de la guerra, por eso necesitamos acabar la guerra. Me dice el técnico de la cabina de emisión, Edinson, que el tiempo se ha acabado. Por lo tanto, entonces, nos despedimos y muchas gracias, Michel, por haber aceptado esta invitación, y hasta la próxima semana con Luis Hermes en estudio. Luis Hermes Ruiz. Muchas gracias.